Y muchas veces una iglesia enfrenta situaciones, que no hayan chismes, que no hayan murmuraciones, y si hay algo que arreglar, ve con tu hermano, corrígelo, háblalo. ¿Cuántos dicen aleluya? Le decía a unos amados siervos de Dios el día de hoy muy temprano, y les decía: no hay iglesia perfecta. No creamos de que lo sabemos todo, que hacemos todo bien, pero corrijamos lo deficiente, trabajemos juntos. Dile a tu vecino: trabajemos juntos. Como pueblo de Dios debemos de entender que la iglesia tiene muchos miembros. Si tomamos que Cristo es la cabeza de la iglesia, dentro de ese cuerpo que es la iglesia habrán muchos miembros, unos muy visibles, unos muy honrosos, unos que son de mucha importancia, y algunos que se creen que no son importantes, pero necesarios. Dile a tu vecino: eres necesario. Indispensable ninguno. Eso sí, váyalo entendiendo de una vez. Usted dice: yo me voy de la iglesia y se acaba la iglesia. No, hermano, a veces hasta ayuda que te vayas. No, de veras, y no es por ofender a nadie, ¿verdad? Pero hay situaciones, hay momentos, hay etapas que se van cumpliendo. Hay gente que le cuesta mucho, ¿verdad? Y cree que va a hacer un daño porque se va a ir y que se va a acabar la iglesia. No, hermano, la iglesia ha estado sin usted y sin mí más de 2000 años. Y no hay nada ni nadie que pueda detener el avance de la iglesia del Señor Jesucristo. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Entonces, hermano, pastor, ¿qué tenemos que hacer? Nuestro deber es pertenecer al cuerpo de Cristo. Dile a tu vecino: eres parte del cuerpo de Cristo. En todo el mundo, en todas las naciones, hay un remanente que es la iglesia del Señor Jesucristo. Siempre habrán siervos fieles. Diga conmigo: siervos fieles. Sí, hermano, porque muchas veces solamente se evidencia, se critica lo que algunos siervos infieles o algunos malos obreros hacen, y es escándalo y duele mucho y muchas veces se hace daño, sí, pero en todo el mundo hay un remanente fiel, hay siervos fieles al Señor. ¿Cuántos quieren ser parte de ese remanente fiel? Pues eso es lo que debemos de aspirar. Hay gente que ha caminado bien, hay gente que ha sido fiel, hay gente que tiene buen testimonio, hay gente que nos ha marcado en una etapa de la historia un ejemplo a seguir. Qué lindo, qué bueno. No tomemos solamente los malos testimonios, los malos ejemplos o las cosas que acontecen. El pueblo del Señor, Dios siempre ha tenido cuidado de él. Primera de Pedro capítulo 2, vamos a leer esos versículos como introducción. En algunas Biblias dice: una piedra viva y un pueblo santo. Diga conmigo: la piedra. Diga conmigo: la roca. Diga conmigo: el fundamento. Él es Cristo. Hoy cantábamos: Cristo es el Señor. Cristo es la solución. Su nombre es Cristo. ¿Cuántos alabaron el nombre del Señor Jesucristo? Él es la roca inconmovible. Él es el fundamento. No hay otro fundamento. Él es nuestra torre fuerte, nuestro castillo, nuestro libertador, nuestro estandarte. ¿Cuántos dicen aleluya? Una piedra viva. Y así como hay una piedra viva, en esta Biblia dice un pueblo santo. Ahí nos incluye a nosotros. Pero hermano, yo no soy tan santo. A usted sí, yo no. Hermano, pero la iglesia, sí, pero es un pueblo santo. Es el pueblo adquirido por Dios. Es la iglesia del Señor Jesucristo. Dile a tu vecino y míralo bien. Míralo de los pies a la cabeza. Míralo pues. Míralo bien. Y dile: yo soy parte del pueblo de Dios. Tú no eres desdichado, tú no eres desdichada, tú no estás abandonada, amada iglesia.
Tú eres el pueblo adquirido por Dios. Tú eres parte de esa congregación que el Señor rescató por su misericordia. Tú vales la poderosa sangre de Cristo. A ver, dile a tu vecino, vales la sangre de Cristo. Tal vez el mundo no da nada por ti. Tal vez tú mismo has dicho, yo no valgo nada. No, tú vales la preciosa sangre del Cordero de Dios. Tú puedes decir, es que yo no puedo hacer nada, yo me siento inútil. Tú eres útil en el cuerpo de Cristo. Tú tienes dones, tú tienes talentos, tú tienes vida, tú tienes algo que hacer. Tú dices, no, es que yo no puedo predicar, es que yo no puedo tocar un instrumento, es que yo no puedo enseñar. Tú tienes parte en el cuerpo y eres parte del pueblo del Señor. ¿En qué puedo servir al Señor? En muchas áreas, amado. Algunas incluso no visibles. Hay un precioso siervo de Dios que pidió el cuerpo de Cristo. Llegó ante la autoridad y dijo, yo quiero el cuerpo. Tengo un lugar, he pagado con mis propios recursos y lo tenía preparado para mí, para los míos. Hoy va a ser para el Señor Jesucristo. Ninguno de los apóstoles, ninguno de los otros miembros, ninguno de las hermanas llegaron. Este hombre llegó. Tenía autoridad para llegar, tenía recursos. Pidió el cuerpo y dijeron, dénselo. ¿Qué área de tu vida es útil? ¿Qué función tienes? ¿Por qué Dios te ha llevado al puesto donde estás, al lugar donde estás, a las personas que conoces? No es casualidad, amada iglesia. ¿Aló? Es que, pastor, fíjese que yo no puedo tocar un instrumento, pero se me hace fácil la computadora, la tecnología. Pues ahí deberías de servir. A mí no me gusta abrazar a los hermanos, a mí no me gusta darle la mano a la hermana, pero me gusta estar detrás de las cámaras y puedo sacar ciertas tareas, hacer ciertas cosas. ¿Y qué te hace falta para que sirvas? ¿Aló? Hay gente que al contrario, no, hermano, yo hablo de la tecnología, a mí eso no me hable, a mí me atropella, pero sí puedo ir a los hospitales, sí puedo tener la paciencia de cuidar a los niños, sí puedo ir a visitar a los enfermos, sí me interesa darle un abrazo a aquel que tenga necesidad de un abrazo. ¿Aló? Pero ninguno va a estar haciendo todo, amada iglesia. Diferentes dones, diga conmigo, diferentes dones. Diferentes talentos, diferentes unciones. Hay ministros que quieren ser bateadores, pichadores, receptores, hasta llevar las aguas a los jugadores. No, hermano, todos tenemos diferentes dones, talentos, funciones. Deje que el cuerpo crezca, que fluya, que haga lo que deba de hacer. Primera de Pedro 2, ¿ya lo tiene? Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación, pareciera que era la palabra profética. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis probado la benignidad del Señor y viniendo a Él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Únase conmigo en el versículo 5. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura:
he aquí pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Unámonos por favor en el versículo 9 y 10, ¿qué dice la Biblia? Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, dice esta versión, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. 11 y 12 para terminar. Amados, os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Cuántos de verdad creen que son pueblo de Dios? Levanten su mano. Primer lugar, que entendamos y que sepamos, amada iglesia, debemos entonces de entender que si somos el pueblo del Señor, debemos de estar acá como extranjeros. ¿Aló? Cuando usted visita una región, usted por ejemplo ahorita en las vacaciones recién pasadas tuvo la oportunidad de irse de su casa y fue tal vez a algún departamento o fue a alguna playa y se fue ahí a descansar unos buenos días, tuvo la oportunidad de salir tal vez del país. Usted, creo yo, que no se llevó los muebles de la sala, la refrigeradora, la estufa, ¿verdad que no se los llevó? ¿Qué pasó? Agarró lo indispensable, lo necesario, y pasó un tiempo, una temporada, unos días en algún lugar descansando. Cuando regresó, ¿qué encontró? Pues eso esperamos que haya encontrado sus cosas de su casa, ¿verdad? Si no se le metieron los ladrones, ¿verdad? Y llegó ahí porque era su casa. Pues el pueblo del Señor, ¿dónde tiene su morada? La Biblia dice que debemos de poner nuestra mirada en las cosas de arriba. ¿Dónde está la casa del pueblo del Señor? En los cielos. ¿Sabes que eres pueblo adquirido por Dios? ¿Sabes que tienes una ciudad celestial? ¿Sabes que el Padre ha preparado morada para ti? ¿Cuántos dicen aleluya? Entonces lo que enfrentas en esta tierra, lo que enfrentas en el día a día, debe de servirte y debe de animarte para vivir en santidad. El pueblo del Señor cada día se aleja de la voluntad de Dios porque desconoce o cree que eso no va a pasar. Y hermano, cada día está más cerca el día del Señor. ¿Cuántos lo creen? En un abrir y cerrar de ojos, los que estamos en Cristo seremos transformados, y los que murieron en Cristo serán resucitados, levantados. Dile a tu vecino, ese día viene. Mucha gente está viviendo como pueblo del Señor, pero solamente le interesan las cosas de la tierra. Solamente le interesa estar disfrutando, entreteniéndose, a ver qué va a pasar. Por ejemplo, ¿por qué razón te congregas? ¿Cuál es la razón de que tú te congregues? Mire, hermano, fíjese que a mí me enseñó mi mamá, me traía ahí de la mano y me hacía venir. Y tuviste esa disciplina
Tal vez tu abuela tuvo fe, tu mamá tuvo fe o tu papá tuvo fe y ahí veniste. Y es buena la disciplina, es bueno cuando tuvimos padres que nos enseñaron el camino del Señor. Pero ¿por qué te congregas? ¿Cuál es la razón de asistir a la congregación? ¿Cuál es el deseo de que vengas? Mucha gente el día de hoy se pone, y principalmente en Guatemala, se pone y mira la cartelera cristiana. ¿Quién va a cantar en este lugar? ¿Quién va a tocar en este lugar? ¿Qué programa me están dando en este lugar? ¿Qué comodidades tiene este lugar? Y entonces yo voy a ver. Si me interesa este tema, entonces yo voy a ir a este. El otro domingo, si me interesa otro tema, voy a este. Y así. Y lo doloroso es de que la gente pierde el sentido de estar en una congregación, de rendir cuentas y de discipularse. Hoy incluso los medios digitales, que en lugar de ayudarnos a expandir el reino de Dios, que debemos de tomarlos y predicar el evangelio de Jesucristo, la gente por comodidad prefiere desde su casa, desde su tiempo, a la comodidad que le apetezca estar allí. Le voy a hacer el favor de ver su programa, pastor. Le voy a hacer el favor al pastor de oír ese mensaje que dio hace 15 días. Cuando la necesidad del pueblo del Señor debería de ser alabar, adorar, servir y estar en la casa del Señor. Dile a tu vecino, tienes que tener pasión por Dios. Díselo. ¿Realmente te apasiona el Señor? ¿Realmente es tu prioridad? ¿Has dejado todo? La Biblia dice que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Para qué? Para que todo lo demás sea añadido. Tu prioridad. ¿Cuál es tu prioridad? Cuando empiezas a ver que tu prioridad es el Señor, que amas al Señor, que te apasionan las cosas del Señor, todo lo demás puede quedarse relegado. ¿Cuál es la diferencia entre los pueblos del mundo? ¿Cuál es la diferencia entre los otros dioses del mundo y el Dios verdadero y el pueblo de Dios? ¿Por qué hay una escogencia? ¿Por qué hay algo que no sucede? ¿Por qué hay algo que es diferente? Mientras algunas personas en el mundo celebraban lo que se conoce como la Semana Santa, en otras regiones del mundo otras religiones se congregaban y le daban vueltas a una estructura y a un edificio. Millones de personas cumplían con algún rito religioso de darle a una estructura que se cree que ahí está enterrado uno de sus profetas. No sé cuántas vueltas tienen que darles. Mientras el pueblo del Señor pone de prioridad su vida, su comodidad, su falta. ¿Realmente amas a Dios sobre todas las cosas? ¿Realmente hay una pasión por ser parte del cuerpo de Cristo? ¿Eres realmente consciente de que Dios te dio la vida y te dio dones y talentos para que le sirvas, lo ames y le adores? Colosenses 1:24, búsquelo por favor. Libro de Colosenses capítulo 1 y versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Leamos juntos ese versículo 26, por favor. Colosenses 1:26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Cuál es ese misterio? Dile a tu vecino, es la iglesia. Miren, amados, históricamente Dios toma un pueblo,
Diga conmigo Israel. Diga conmigo el pueblo de Dios. Jehová es su nombre. Israel, con el Señor, su Dios, escoge y hace Dios un pacto con un hombre llamado Abraham, y en sus simientes serán benditas las naciones. El pueblo de Dios llamado Israel tiene un pacto, tiene una herencia, tiene una función que hacer y que cumplir. Dios tiene cuidado de Israel. ¿Cuántos lo creen? Amamos, oramos y bendecimos la paz, la bendición de Israel, pero nosotros somos la iglesia de Cristo. A Israel Dios le muestra el diseño. Diga conmigo, hay un diseño. El tabernáculo se lo demuestra Dios a un hombre llamado Moisés, y por eso se conoce como el tabernáculo de Moisés, y le da un orden. Hay cosas, hay funciones, hay sacerdotes. Del pueblo de Israel escoge Dios una tribu. ¿Muy bien hasta aquí? Para que funcione. Pero habían otras tribus, 12 tribus de Israel. Una es la que funciona como sacerdotes, pero las otras 11 eran o no eran pueblo. ¿Eran pueblo o no eran pueblo? Son el pueblo hasta el día de hoy. ¿Muy bien? ¿Todos hacían lo mismo? No. ¿Todos iban a la guerra? No. ¿Todos cantaban y tocaban un instrumento? No. ¿Todos tenían ovejas o eran productores o ganaderos, se pudiera decir? No. Dentro de las 12 tribus de Israel, como pueblo de Dios, vemos todos diferentes funciones, áreas, todos con diferentes cosas, pero como pueblo adorando a un Dios. Diga conmigo, a un solo Dios. Y sacerdotes del linaje funcionando dentro del tabernáculo de Moisés. El diseño de Dios para ese pueblo. El diseño de Dios, Dios se lo revela después a David. El tabernáculo de David, que edifica a su hijo Salomón. Ese templo que se levantó con el mismo diseño. El diseño del tabernáculo de Moisés, el diseño del tabernáculo de David. Funciones para ese Dios, para ese pueblo. Ahí llega a presentarse el Señor Jesucristo. Y en un momento de la historia entra ese Dios todopoderoso hecho hombre y tiene que limpiar la casa. Echa fuera a los cambistas, echa fuera a los que estaban comerciando, echa fuera y incluso le llama la atención a los sacerdotes y declara ese Dios todopoderoso en Jesucristo y dice: mi casa será casa de oración. Y ahora al pueblo de Dios lo que menos le interesa es orar. Ahora al pueblo de Dios lo que menos le interesa es escudriñar las escrituras. Ahora al pueblo de Dios lo que menos le interesa es estar en una congregación. Mire, hermano, congregaciones, y Guatemala es una evidencia de ello, de todos los colores, de todos los sabores, de todos los tamaños. Hay para escoger. Y si algo no le agrada a alguien, rápidamente agarra sus cositas y va a otra, y va a otra, y va a otra. Yo conozco cristianos que creo yo que se han recorrido todas las congregaciones. A veces en algunas reuniones de los pastores le preguntan a uno: mira, ¿está fulano de tal contigo? Sí. Ah, es que estuvo con aquel también y anduvo con no sé quién. Ah, tené cuidado, le dicen a uno. ¿Qué está pasando con el pueblo del Señor? Y es evidente la falta de compromiso, la falta de santidad. Y hermanos, es doloroso ver cómo lleva la vida el pueblo de Dios.
cómo se enreda en las cosas del mundo, cómo vive de acuerdo a lo que vive el mundo y tiene tal vez las cosas iguales o hasta peores que aquellos que se dicen que no son cristianos. Muchas veces también se ha forzado a la gente a creer que por ser cristianos debemos de cumplir con ciertos requisitos. Hermano, lo que debería de ser evidente en nosotros es que Dios es nuestro Señor, que yo amo al Señor, que yo sirvo a Dios, que yo creo en ese Dios todopoderoso y que sé que tengo vida eterna. Ese misterio que estaba oculto desde los siglos y edades, ahora ha sido manifestado. Así como ese diseño del tabernáculo, así el diseño de Dios para su iglesia. Dile a tu vecino, hay un diseño. La iglesia debe de ser casa de oración. La iglesia debería de ser el mejor lugar para que tú aprendas la palabra de Dios. Voy a decir esto con mucho respeto, amada iglesia. Si tú no vienes a la iglesia a escuchar palabra de Dios, a entender palabra de Dios, a abrir tu Biblia, ¿a qué vienes? Dice un connotado escritor americano y dice, la iglesia en Estados Unidos se ha vuelto un country club, dice él. Es más que una reunión social, un club. Hay una iglesia en California que lo que en lugar de ser atractivo, hicieron un lugar que se conoce como el templo, el lugar donde está la alabanza, donde está el predicador. Pero para que la gente llegue, afuera de las instalaciones pusieron un parque de diversiones. Y entonces para que la gente llegue, están ahí los juegos de los niños, las piscinas, y la gente puede estar ahí en la cafetería tomándose su gaseosa. Al rato, o sea, tal vez hasta cerveza le van a ofrecer a la gente, tomándose un helado, viendo al predicador en una pantallita. ¿Será ese el diseño que Dios le dio? Diga conmigo, en forma de adoración. Dígalo. ¿Por qué Dios no le pidió a otros pueblos que le adoren? Le dijo al pueblo de Israel, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. ¿A qué va a la iglesia? Como pueblo de Dios, ¿cuál es tu motivación? ¿Ver un show, ver un espectáculo? ¿O debes realmente de asistir porque amas a Dios y deseas conocerlo y deseas que Él toque tu corazón, toque tu vida? ¿Has dejado la oración? Como pueblo de Dios, ¿te has separado de la adoración al Señor? Mateo 16:13. Jesús llega a la región de Cesarea de Filipo y pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos le dijeron, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros dicen que tal vez eres Jeremías u otros de los profetas. Verso 15, Mateo 16. Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes que son mis discípulos, quién dicen ustedes que soy yo? Ahora voy a hacer la pregunta como pastor. ¿Y tú qué dices o quién dices que es Jesús en tu vida? ¿Es un Dios que está allá arriba y que me mira de lejos y que... Porque hay gente que cree que Dios es un ancianito, ahí está, con un bastón, solo cuando te estás portando mal te va a dar con el bastonazo.
¿quién dices tú que eres, que es tu Dios? ¿Quién dices tú que es Jesucristo? ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y este varón llamado Pedro responde y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Diga conmigo: la roca es Cristo. Ese es el cimiento de la iglesia, no es el hombre. Nunca es el hombre. La iglesia de Jesucristo no depende de los hombres, depende del Señor Jesucristo. Cristo edifica la iglesia. Dile a tu vecino: Cristo edifica la iglesia. ¿Qué significa que Cristo edifica la iglesia? Te voy a decir esto, agárrate bien: que Cristo está trabajando en ti. Ay, hubiera dicho gloria a Dios, se hubiera alegrado por lo menos. ¿Qué es que Cristo esté trabajando en ti? Que Dios conoce tu necesidad, tu petición, y Él sabe lo que estás pasando ahorita en este momento. Él te está edificando. Él conoce lo que estás pasando. Él te edifica. Y en una edificación, amada iglesia, muchas veces hay que remover los cimientos. Y no se asuste. Deje que Dios edifique. En una iglesia, amados pastores y ancianos, muchas veces también es necesario que Dios remueva los cimientos. Es bueno, hermano. Entienda, usted pastor, usted ministro, siervo de Dios, Él edifica su iglesia. Es bueno, hermano. Alégrese. En su casa, ¿cuántos dicen: mi casa es del Señor? Quiero ver. Deje que Dios edifique su casa. Salmo 127, si lo quiere anotar, si lo quiere tener. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que están ahí sudando la camiseta. Si Jehová no guarda, si Jehová no está ahí como protección, es por demás que usted se desvele tratando de cuidarla. Ahí va a estar la mamá: ay mis hijos, pura la llorona, ¿verdad? Jehová tiene el control de sus hijos. Jehová edifica su casa. Ahora, ¿es tu casa? ¿Eres parte de la familia del Señor? ¿Eres pueblo de Dios? Mire esto: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ni las puertas del infierno pueden hacerle daño a la iglesia. Yo tengo un Dios todopoderoso. Nada ni nadie nos puede hacer frente. Si Jehová es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni las puertas del Hades prevalecen contra la iglesia del Señor Jesucristo. 19. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. ¿De dónde Dios entregó las llaves? ¿De dónde Dios entregó las llaves a su iglesia? Del reino de los cielos, hermano. Tenemos, por la bendición del Señor, podemos clamar a Dios y entrar a ese reino celestial, a esa ciudad eterna, y que en nuestra oración Dios nos dé lo que pedimos por Jesucristo. Y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y ahí hay unas falsas doctrinas que se han prestado a mucha confusión, hermano. Ahí le gustó el carrito de cierto
modelo de cierta marca y dice, yo lo voy a atar. Ahí no me está hablando de nada de la tierra, hermano. Peor aún a otros, ¿verdad? Esta hermanita me gustó, la voy a atar. Usted desátese, hermana, como pueda, en el nombre del Señor. Está hablando de cosas espirituales. Está hablando de que Dios nos dio la autoridad para clamarle al Señor y que se haga la voluntad de Dios en los cielos y en la tierra. Por más nudos o por más ataduras que usted quiera hacerle, hermanos, eso es de Dios. Y el que lo puede hacer es Dios, no usted. ¿Cuántos dicen aleluya? Pero hay tantas falsas doctrinas, hermano. Tanta confusión, tanta gente que por emoción y usted declare, y usted haga, y usted amarre. Ay, hermano, ¿sabe cómo se conoce eso? Hechicería, hermano. Mande esta cadena, cristianos, hermano, mande esta cadena a 10 personas y le puedo asegurar que lo que pidió se le cumplirá. ¿Y al pastor se la mandan? Y el pastor, ay, mis hijos todavía tengo que seguir orando por ellos. ¿Qué razón tuvo Jesús cuando tuvo que decirles, ¿hasta cuándo todavía estaré con ustedes? ¿Qué razón tuvo Pablo de decir, debiendo ser a ustedes ya maestros, necesitan otra vez que se les disipule, que se les enseñe? Diga conmigo, Dios edifica su iglesia. Entonces ordenó a sus discípulos que a nadie dijeran que Él era el Cristo. Le quiero dar 4 principios de la iglesia. Primero, la iglesia debe de preparar a los creyentes. Hermano, qué lindo es cuando la iglesia se llena, de veras. Si le contara la historia de esta iglesia, vamos a celebrar en el mes de julio 17 años. Empezamos un grupo de amados siervos de Dios que el día de hoy están acá en una sala de una casa. Empezamos en la casa, compramos 30 sillas, de ahí compramos 60 sillas. Al mes nos pasamos a un local en la zona 10. Algunos vieron ese local de la zona 10. Se compraron no sé cuántas sillas ahí. De ahí nos pasamos hace casi 16 años a este lugar. Este lugar no tenía ni las comodidades, ni el cielo, ni nada de lo que usted ve el día de hoy. Nuestro hermano Andrés hoy disfruta, ¿verdad?, de un equipo, de un sonido, de unas pantallas, nos viene a colaborar, está él en la tecnología, nos viene a dar. Pero antes, hermano, era una bocina prestada y a puro micrófono prestado, si es que había micrófono. Pero más allá de que usted venga a un lugar lindo, cómodo y que esté bien, la idea de la iglesia es preparar a los creyentes. Diga conmigo, discipulado. Uno de los graves peligros es solamente ser un miembro de una congregación, hermano. Yo conozco gente que es miembro. Cuando algunas personas en mi área de trabajo o en alguno de mis hobbies me conoce y vos qué haces, pues yo me dedico a tal cosa y hago esto y hago esto. Ahí también sirvo al Señor y soy pastor. Yo también voy a una iglesia. ¿Y a qué iglesia vas? Y me cuentan cuando tenemos la oportunidad. Pero es un miembro y cada vez que va es cada 2 meses y nadie lo conoce y vive su vida como cualquier otra persona. Incluso me pudiera atrever a decir como alguien que no es miembro de ninguna iglesia. La función de la iglesia, del pueblo de Dios, es preparar a los creyentes, hacerlos verdaderamente discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Por supuesto, hay etapas de nuestra vida. Tal vez usted vino por primera vez, tal vez usted entró por primera vez a una congregación, se está acercando. Usted pasó
de oyente a creyente. El hermano Minor explicó esas 4 etapas de una persona, de oyente a creyente. ¿De creyente a qué era el otro? A discípulo. Y de discípulo a amigo o a siervo. Pero la idea es ir creciendo. ¿Cuántas personas todavía están siendo oyentes, siendo miembros? Mire, hermano, yo voy a asistir, pero no me tome en cuenta. Por favor, ni me hable. Que nadie me visite, que nadie sepa quién soy, ni qué hago. Yo llego de vez en cuando. Y hay mucha gente que es miembro. Hay mucha gente que agarra esos parques de diversiones y se va a sentar. Y qué bonito, ¿verdad? Y cómo estuvo la música, buenísima. Y cómo estuvo el teatro, a calidad. Y no pasó nada. Y va y se enfrenta a su día a día, el día de mañana, y no sabe cómo enfrentar la situación que viene mañana. Amada iglesia del Señor, los tiempos finales son tiempos peligrosos. ¿Cómo son los tiempos? Peligrosos, hermano. Peligrosos. Y le voy a decir esto, y se van a poner peores. Ay, hermano pastor, no me diga eso. Pero vamos a votar bien por un presidente o por una presidenta. Se van a poner peores. Y ahí se verá el que teme a Dios, el que sirve a Dios y el que no. Tu casa, tu familia, tu matrimonio. ¿Cómo enfrentas tu día a día? ¿Cómo estás preparando para ese encuentro con el Señor Jesucristo? La función de la iglesia es alimentar a los creyentes. Para eso Dios dejó los ministerios, los ministros. Para eso Dios dejó su palabra. Debemos de amar la palabra de Dios. Amados, que no se nos haga aburrido. Ojalá que el pastor sea, porque ya tengo hambre. Ay, ojalá que el pastor cuente buenos chistes porque así me entretengo. Mira, hermano, cuando usted venga a la iglesia trate de no venir con sueño. ¿Aló? Y si tiene mucho sueño, yo le recomiendo quédese en su casa, hombre. No, de veras. Pero el próximo día que venga, venga por lo menos con un poquito de café, pues. Yo me he puesto a pensar que eso es como ir, por ejemplo, a una capacitación, a una universidad. Y que el catedrático o la persona que está dando la clase o nos está capacitando con tanto conocimiento, con tanta sabiduría, que nos va a hacer bien, que nos va a permitir desarrollarnos, hacer la tarea, hacer nuestra profesión. Y usted, por eso hay algunos gritos de júbilo cada 5 minutos, ¿verdad? Que todos se duermen. Y no es tanto la función de la gente que enseña, hermano, sino la disposición que usted trae. Por ejemplo, ¿por qué cuando vemos un partido de fútbol o cuando vemos algún evento que nos gusta, oímos un concierto, vemos una película, ahí estamos, hermano? Pasa una mosca y la ignora. Hay temblor y no se quiere levantar, ¿va? Pero si mete gol Messi ahorita. Ahí estamos, ¿qué? Con toda nuestra ¿qué? ¿Nuestra qué? Atención allí. ¿Por qué? Porque nos interesa. No debería de existir en nosotros ese mismo deseo de me van a hablar de Dios. El Señor me está hablando a mí. Dios trajo esta palabra para mí. Yo soy el pueblo de Dios. Mire, hermano, qué privilegio. Yo soy el parte del cuerpo de Cristo. Yo donde quiera que voy, y eso nos emociona muchas veces con mi esposa Patti, donde quiera que vamos, hermano, hay gente que ama a Dios, que sirve a Dios, que teme a Dios. Muchas veces hablan
incluso otros idiomas, pero uno sabe y reconoce: este es mi hermano, esta es mi hermana. Amamos al mismo Dios, servimos al Rey de Reyes y adoramos al Dios de señores. ¿Qué es la iglesia? La iglesia reúne a los creyentes para alabanza y adoración a Dios. Diga conmigo: no es un club social, no es un club de negocios. ¿Aló? No es para venir a chatear, hermano. Eso es la iglesia de Cristo. Le estoy hablando de la iglesia de Cristo. Es el lugar donde nos reunimos para alabar al Señor. Amada iglesia, ¿cuántos son de verdad el pueblo de Dios? Quiero ver. Una de tus prioridades es alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y con todo respeto voy a decir esto: haya o no haya buen sonido, debemos de alabar al Señor. Dios nos ha bendecido, hermano. Tratamos de nuestras prioridades darle lugar a las cosas de excelencia: buenos equipos, buenas pantallas, buen sonido, gente capacitada. Qué lindo. Pero la función de la iglesia es alabar al Señor. Haya o no haya buen sonido, haya o no haya buenos músicos, alabemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es nuestro lugar de alabanza. Es nuestro lugar de alabanza. Deberíamos de venir temprano. Ya va a empezar la alabanza. He visto personas, aquí ninguno, que al contrario se quedan en los parqueos, se quedan afuera. Cuando termine la alabanza entro. Iglesias que no le dan lugar a la alabanza. Una de las prioridades de esta congregación es la alabanza. Y por eso creo yo que Dios nos añade y nos añade y nos añade a gente que de verdad quiere alabar a Dios. Yo le he pedido a mis hijos ministeriales: hermanos, no hagan un show. Yo doblo mis rodillas todos los días: Señor, que lo hagamos con excelencia, con fidelidad, que nos preparemos, que nos capacitemos, que tengamos incluso que pagar un precio para hacerlo bien, pero que sea una alabanza que te agrade a ti, que nos motive a todos a entrar al lugar santísimo. Alaba al Señor, haya fruto de labios. ¿Por qué te cuesta tanto alabar al Señor? Es que, hermano, yo no canto bien. Pues yo tampoco, hermano. ¿Sabe? Una de las cosas que más resiento cuando me afecta mi garganta es que no puedo cantar y después predicar, porque ya son 3, 4 horas de estarle poniendo carga a la garganta. Entonces a veces no me queda más que aplaudir y medio danzar, pero en mi corazón y en mi boca mejor me callo, porque si no ya no predico. Pero hay gente, hermano, que en medio de la alabanza, en medio de la adoración al Señor, pierde su tiempo. Cuando vengas al templo, cuando vengas a la casa del Señor, ven preparado para alabar a Dios. El deseo de que la iglesia fluya y esté es para que le alabemos, para que nos metamos en alabanza y en adoración al Señor. Diga conmigo: adoración. Parte de que exista la iglesia, y el Señor lo recordó hoy a algunos, es de que haya un lugar de adoración. Haga así, mire, con sus manos. Por lo regular en todas las áreas del mundo esto tiene que ver con el dinero. Al Señor tu Dios adorarás. Diga conmigo: adorarás. Usted no le gusta diezmar, usted no le gusta ofrendar, usted no le gusta dar primicias,
no lo haga, hermano. 17 años Dios ha sostenido esta iglesia. Y yo sé que Él edifica su iglesia. Y yo sé que Él sabe todos los compromisos y pagos que tenemos que hacer. Pero le hemos creído al Señor. Y hasta aquí Jehová nos ha sostenido. Cada invitación, cada ministro, cada acción que hacemos, cada evento que realizamos dentro y fuera de la iglesia tiene un costo, hermano. Me decían los hermanos el día de hoy, hasta el material tiene un costo. Y ya se hizo. Ahí está. Pero la iglesia no es un lugar de comercio. Mucha gente por malos testimonios dice, es que el pastor se queda con los diezmos y las ofrendas. Pues aquí los pastores, los ancianos, y nosotros me incluyo, ninguno vive de eso. No tomamos sueldo, tenemos nuestro trabajo, nuestra profesión. Entonces, ¿qué le impide? ¿Qué otra excusa va a agarrar? Que no debería ser excusa. Porque le digo esto, porque yo fui oveja. Diga conmigo, somos ovejas. Yo como oveja, mi responsabilidad es dar al Señor. Que hagan los ministros con esos recursos, ellos darán cuenta. Yo voy a dar cuentas, pero usted también va a dar cuentas. Porque el que le proveyó es Dios. ¿Aló? Dios le dio la oportunidad de tener salud, hermano. Dios le dio la oportunidad de que usted tenga un trabajo, si es trabajador, si tiene una profesión. Es que mis papás me pagaron la carrera. No, Dios te metió en la carrera, mijito. Y le dio a tus papás la capacidad para que te pagaran tu carrera. Y tus papás, te puedo asegurar, que honraban a Dios. Porque Dios no es injusto. Mucha gente incluso, ¿verdad? Como no es pueblo de Dios, se queja. ¿Y a esos por qué Dios los prospera? ¿Y a esos por qué Dios los sostiene? Si honran a Dios, ¿qué esperas? Si Dios se puso de ejemplo, traer los diezmos y las ofrendas, y yo les abro las ventanas de los cielos y yo les ahuyento al devorador. Y todo lo que toque tu mano prospera. Ay, es que hermano, eso no pasa. ¿Y qué va a pasar si un mes diezmas y 12 no diezmas? Una vez al año el diezmo, ¿eh? De vez en cuando una ofrendita, casi que es limosna. Y primicias. El porcentaje de primicias en el nivel mundial es menos del 1% de la iglesia en el mundo. Menos del 1% da primicias. Acciones de gracias. Pero queremos que Dios nos responda. Yo soy tu hijo. Yo me lo merezco. ¿Y dónde está mi honra? Eres pueblo de Dios, pero se te va a engastar en placeres. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastarlo en vuestros propios deleites y placeres. Y la iglesia entonces vive endeudada. ¿Cuál es el gran problema de la iglesia actualmente? Las deudas. Y la deuda viene, 1, por no honrar a Dios. 2, porque no tienen dominio propio. ¿Y qué dominio propio van a tener si el Espíritu Santo está contristado? Porque cuando yo con dominio propio llego a un lugar y miro unos zapatitos bonitos que me gustan y me toco la billetera y digo, no tengo. Me gustan, pero no tengo. Entonces el Espíritu Santo me recuerda, si sacas la tarjeta, aunque sean bisacuotas, no la vas a poder pagar. Pero para eso trabajo. Y ahora solo se vive una vez. Entonces vengo el domingo con mis zapatitos nuevos a la iglesia.
Y vengo, Señor, provéeme, Señor, ayúdame. ¿Qué pasó si allá te hablé? Antes de que lo compraras te hablé. Entonces no queremos oír, ¿verdad? Ay, Señor, te olvidaste de mí. Mejor me voy a ir al mundo. Le va mejor a los impíos. Si Dios ya te habló, si le hubieras hecho caso al Espíritu Santo, no te hubieras endeudado. Hay otros peores. El diablo me puso ahí los zapatos. La iglesia, Dios la puso para el cuidado, el consejo y el compañerismo. Mira a tu vecino. Mira a tu vecino. Algunos por primera vez lo están viendo. Mira al que está atrás de ti o adelante de ti, pues. ¿Cuántos conocen a la persona que está atrás de usted? Con nombre. Yo lo he visto. Todos nos hemos visto, hermano. Hoy tuve el privilegio de orar por dos hermanos. Él, su esposa y su casa, desde el mes de diciembre asisten a la iglesia y el Señor los confirmó y ya oramos por ellos, les dimos la bienvenida. Les pregunté su nombre, yo les di mi nombre, porque solo de vistas te había visto, ¿verdad? Ahora mis ojos te ven, ¿verdad? Ahora yo tengo la responsabilidad, ya conozco su nombre, ya ellos conocen mi nombre. Su deber es orar por el pastor, ¿o no? Y mi deber es orar por las ovejas. Pero entre ustedes, hermanos, la iglesia del Señor debe de vivir en comunión. Diga conmigo, comunión. Y mucha gente ha tergiversado este tema y les ha puesto cargas religiosas. Voy con la primera. Tenemos que estar en el templo para tener comunión. No, hermano. Tenemos que hacer actividades para tener comunión. No, hermano. Yo conozco familias que viven juntas bajo el mismo techo y no hay comunión. Para que me entiendan el ejemplo. No es reunirse y hacer actividades o estar todo el tiempo en el templo. ¿Cuántos quieren tener comunión? Es cuando yo realmente tengo en mi corazón el espíritu para pelear por mis hermanos, para amar a mis hermanos, para soportar a mis hermanos. Porque ¿a dónde te vas a ir? Es que tuve un problema con el hermanito o tuve un problema con la hermanita y te vas a ir a otra iglesia. Sí, ya me voy. ¿A dónde vas? Con otros hermanitos. ¿Aló? Con otras hermanitas. Y la mayoría de gente que tiene un problema en la iglesia, el problema es él o ella, no las hermanitas. La mayoría. Que hay algunas cabras en las iglesias, sí, hermano. Y hay cabras grandes también, hermano. Jesús dice, que crezca el trigo y que crezca la cizaña. ¿Aló? Pero tú, como eres lleno del Señor y eres parte del pueblo, eres hijo e hija de Dios, vas a tener comunión con tus hermanos. Vas a pedir el consejo. Yo doy gracias a Dios por los siervos y siervas de Dios que me han dado un buen consejo, hermano. Que en una iglesia me han recibido, han orado por mí. Qué triste es simplemente ser parte de. Cuando tú puedes pedir un consejo, cuando tú puedes tener un compañero, una compañera, cuando realmente la iglesia se ama y permanece en esa unidad. Diga conmigo, unánimes. Ese es el deseo de Dios para su iglesia. El deseo de Dios es que crezcamos unánimes, juntos. La iglesia, 4,
es la oportunidad de servir a Dios y a su pueblo. Diga conmigo, la oportunidad de servir a Dios. Sí, hermano. Dios dejó la iglesia, la institución, para poder servirle a Él. Cuando tú hagas algo en tu congregación, recuerda esto: estás sirviendo a Dios. Pastor, fíjese que nadie se dio cuenta. Tú estás sirviendo a Dios. Nadie me lo agradeció. Peor aún, ojo los que dicen que son siervos. Nadie me pagó. Pastor, fíjese que me invitaron a cantar o a tocar o a predicar a tal lugar y no me dieron ofrenda. Qué bueno, hermano. Entonces ahora los otros, antes de llegar mejor pongo tarifa porque así ya estoy seguro que me dan. Pero entonces no eres siervo. ¿Por qué, hermano? Porque escrito está: Dios discipula, forma a estos discípulos y les encomienda. Yo los he delegado para que prediquen el evangelio, para que echen fuera demonios, para que impongan manos y oren por los enfermos. ¿Sí o no? Y les da. Y cuando vayan, no lleven bolsa, no lleven alforja, no lleven ni siquiera doble mudada. Donde los reciban, lo que haya de comer, eso comen. Y si no les dan de comer, se aguantan. ¿Así dice o no dice? Entonces, ¿de dónde salieron los otros pidiendo tarifas? No, es que eso era para los discípulos. Yo prefiero ser discípulo. El mes de julio, el 17 aniversario, vienen siervos de Dios de Estados Unidos para nuestro aniversario. Y muchos de ellos con sus propios medios, hermano, con sus propios recursos. ¿Cuántos dicen aleluya? Júntate con esos siervos, porque eso es el servicio a Dios. Y te puedo asegurar, ojo acá para los que son siervos, mira, te puedo asegurar que si hubo lugares donde no te honraron, ¿sí? No hubo una ofrenda, no hubo algo. Me dijo un pastor una vez: mira, me invitaron, no voy a decir a dónde porque se va a saber, pero era un lugar bien lejos, hermano, aquí en Guatemala. Y con su propio carro se fue y regresó. Ni la gasolina, hermano. Y uno sabe, ¿verdad, hermano? Por lo menos la gasolina, pues. ¿O no? ¿O no? Pero yo le dije ese día a ese siervo de Dios, le dije: mira, no te preocupes, le dije, aquí no te honraron, pero vas a ver que Dios te va a llevar a otro lugar donde te van a honrar. Fíjese, hermano, le cuento el testimonio. No habían pasado ni 30 días y le llegó la invitación. Se lo llevaron en avión, con todo pagado y la ofrenda en dólares. Hermano, así es. Así es. Y me dijo, y eso que me dieron de ofrenda, cuando me contó, me sirvió para pagar la quincena y algunas otras cosas que ya tenía acumuladas. Y él se fue pensando en donde no le dieron. Le cuento esto, hermano, porque yo sé que Dios va a preparar gente aquí que va a ser ministro de Dios. La visión de la iglesia, que sea una iglesia apostólica y profética, es formar, capacitar y enviar, hermano. Ese es el deseo y la visión de la iglesia. Pero se lo digo de una vez: si usted quiere hacer dinero con el evangelio, nunca lo va a hacer. Nunca lo va a hacer. Y el día que lo haga, usted no es la iglesia. Usted puso una corporación, usted puso una asociación, usted puso algo bonito,
Pero la iglesia de Dios no es para comerciar con el evangelio. Ninguno de los apóstoles, ninguno de los siervos de Dios cobró por un mensaje, por una visita, por una tocada. Ninguno. Y tenían para ellos y para los que estaban con ellos. Primera de Corintios 3:9 dice el apóstol Pablo: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? Una iglesia tiene 7 cosas: un rey, un creador, un pastor, un señor, un padre, un esposo, una cabeza. Eso es lo que la iglesia tiene, hermano. Tú no estás solo, tú no estás desamparado. Tú no eres lo peor del mundo. Hay gente que hasta temor le dice: ¿y usted es cristiano? Yo no. ¿Y vos vas a tal iglesia? De vez en cuando. Yo soy pueblo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Mi casa está sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo amo a Dios sobre todas las cosas. Yo tengo un pastor. Y la iglesia es la reunión, la congregación de estos que aman y adoran al Rey de Reyes y Señor de Señores. Salmo 133. Si me ayuda alguien en el teclado, por favor. Con esto voy a terminar. Salmo 133. Búsquelo, por favor, amada iglesia. 3 versículos de un salmo que se han cantado himnos, que se han hecho coros. Pero tres versículos del Salmo 133. Cántico gradual de David. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Póngase de pie. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hermana, agarre su bolsita, cuélguesela en su hombro o agárrela en su mano. Si se trajo su maletín, su celular, agárrelo, acomódeselo. Vamos a hacer grupos de 10 personas. Pero ojo acá, hoy sí. Muchas veces hemos orado como familia. ¿Sí? Les he pedido, la familia permanezca unida. Hoy lo voy a hacer al revés. Vaya con 10 personas que no conoce, que lo ha visto pero no lo conoce. Vamos, hagan grupos de 10. Se va a tener que salir de su lugar. Vamos, grupos de 10. Grupos de 10. No me van a meter 12, 10. 10. Quiero que no conozca. Mirad cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Que no lo conozca. Pastor Luis, pone orden ahí están haciendo los grupitos para variar. Que no lo conozca. A ver, pues, preséntese. Dele su nombre a la persona. Preséntese. Si usted es anciano, si usted es pastor, preséntese. Dele su nombre. Cuéntele, mira, yo tengo en la iglesia 17 años. Mira, yo tengo en la iglesia 10 años. ¿Y tú? Bueno, yo tengo una semana. Yo vine por primera vez. Mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía.
Preséntese pues. Cuéntele a alguien qué hace usted. Mire, yo soy abogado, mire, yo soy agricultor, mire, yo soy periodista, mire, yo sé cocinar, mire, a mí se me quema el agua, todo lo que quiera contarle. ¿Cuántos hijos tiene? ¿Es casado o casada? Así se conocen los solteros, tengan cuidado. Mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Preséntese, conózcase. Tal vez usted es doctor, tal vez usted es maestro. Póngase ahí al servicio. Preséntese. Mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Leo el versículo 2. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, figura de autoridad, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Dios va a derramar buen óleo el día de hoy sobre sus vidas. Verso 3. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. La iglesia es para que nos congreguemos, estemos como hermanos en armonía, recibamos la unción del Señor y que Dios envíe acá su bendición y su vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. Los que ya se presentaron, los que ya terminaron, ahora vamos a orar por nuestro hermano, nuestra hermana. Dice la Biblia que allí envía Jehová bendición y vida eterna. Si alguien tiene alguna carga, si alguien tiene una petición, preséntela ahí en el grupo, por favor. Alguien tiene una necesidad, la va a presentar en el grupo. Si hay pastores, si hay ancianos, si hay diáconos en los grupos, tomen el lugar, tomen la autoridad. Si tú tienes alguna carga, alguna necesidad, quieres que alguien ore por ti, preséntala ahí. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Dios preparó esta iglesia. Dios nos reunió el día de hoy para recibir de Él su bendición, su vida eterna. Atrévete a decirle a tu hermano: ora por mí, oren por mí, hermanos. Estoy pasando esta prueba, esta necesidad. Necesito que oren por mi casa, por mi familia, por mi salud, por mis necesidades. Ahí donde estás, que alguien ore por ti en el nombre de Jesús.
Allí Dios escucha tus peticiones. Allí Dios responde tus necesidades. Por favor, con el nombre específico. Yo hoy oro por el hermano, hoy oro por la hermana, y da su nombre, da su petición. Sé bien claro, sé bien específico. Es tu hermano el que necesita el apoyo, la ayuda. Para eso Dios dejó la congregación, para animarnos los unos a los otros, para levantarnos los unos a los otros. Vamos, iglesia, clama al Señor. Así como hoy estás orando por alguien, tal vez mañana alguien va a orar por ti. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Escucha las peticiones, Señor. Mira el corazón de tus siervos.